Bueno, en la semana hay veda electoral, sabemos que hay veda electoral, y yo hace más o menos 3-4 semanas que me comuniqué con la gente de Fondo de Cultura Económica, que es una editorial que en su momento hemos entrevistado a otros escritores que han publicado libros en la editorial, y hace cuestión de unos meses atrás ha salido un ejemplar, un libro que se llama El socialismo romántico en el Río de la Plata. Tiene una fecha, el estudio, que es 1837-1852, y el escritor es Horacio Tarcus, quien está en línea del otro lado. Vamos a charlar sobre este libro, y que me parece que no solamente habla de este movimiento de los comienzos de 1800, que se radica en Francia. Vamos a hablar un poco de estas cosas con Horacio, pero bueno, podríamos decir que Horacio es doctor en Historia y estudió en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo el doctorado en la Universidad de La Plata y después, bueno, dio clases en la Universidad de Francia, y bueno, es una persona que tiene la capacidad para trabajar un compendio sobre un contexto histórico y social de un momento de la República Argentina que tiene que ver con los comienzos de lo que se empezaba a entender como Estado-Nación y que después terminó siendo la República Argentina. Los saludamos desde AM 1420, quien le habla es Marcelo Aymar. Horacio, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, Marcelo, un gusto saludarte, a vos y a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias por darnos estos minutos, esperemos que estemos a la altura de esta conversación. La verdad que el libro es apasionante, debo confesar que yo estoy casi terminándolo, pero lo que me parecía interesante era comenzar con una pregunta que tiene que ver con cómo usted, en el momento de empezar a trabajar esta época histórica, en qué contexto vivía esta gente que era llamada socialista romántica, y por qué usted hace el anclaje como escritor y por qué se apasiona por estos años y este momento de la República Argentina, que en ese momento todavía no era la República Argentina. Claro, mira, yo la verdad te tengo que confesar que yo como especialista en marxismo, yo quería ver la formación del marxismo en la Argentina, la formación de una cultura marxista, los primeros lectores. Y lo que hice fue buscar algunos precedentes, pensando que me iba a encontrar con algunas referencias al socialismo europeo del siglo XIX, previo a Marx, pero nunca me imaginé que me iba a encontrar con semejante cantidad de revistas, de referencias, inclusive en los grandes diarios, en la prensa nacional, artículos de Proudhon, artículos de Pierre Leroux, artículos de una cantidad de socialistas franceses e inclusive socialistas españoles, a tal punto que mi investigación se redireccionó. Siempre seguí trabajando en la historia del pensamiento marxista en Argentina y en América Latina, pero le dediqué un montón de años, me sumergí en esta literatura con mucha pasión y descubrí cosas, o sea, fui descubriendo mientras lo investigaba, que muchas de las figuras que nosotros tenemos por los padres fundadores de la patria, como los grandes liberales, en realidad se iniciaron en la vida política como socialistas, ¿sí? Suena raro, vos decís socialismo en 1837, en una Argentina estancieril, previa a la clase obrera, previa a la industrialización. Bueno, sin embargo, el socialismo es anterior a la revolución industrial. El socialismo es una idea, bueno, que algunos remontan a muchos siglos atrás, pero digo, yo lo remonto al socialismo, digamos, de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, el socialismo romántico, que es el que llega al Río de la Plata a través de exiliados, a través de viajeros, a través de revistas, a través de libros. Bueno, en el libro se cuenta, le contamos a la audiencia que el libro está estructurado en una primera parte que es una introducción de lo que sería el socialismo romántico, sí. Y después usted ha generado una idea que a mí me pareció muy interesante porque hace un análisis que lo llama en el capítulo 2 del lado de acá y en el capítulo 3 del lado de allá. Sí. Y eso me parece muy interesante como titulación. Pero perdón, es un juego con Rayuela de Cortázar, que está dividido del lado de acá o del lado de allá. Claro, no había pensado eso. Y con
En relación a cómo está estructurado en un momento, con lo que venía usted hablando, Horacio, se habla de San Simón y la importancia que tiene San Simón para el movimiento y para los comienzos de lo que sería el socialismo utópico, el socialismo romántico, y después se hace un anclaje en la figura de Esteban Echeverría como uno de los líderes de este movimiento. Quería que nos contara un poco sobre esa situación. ¿Por qué Esteban Echeverría lo toma como si fuese el eje de todo este movimiento literario, que también es muy interesante la parte que cuenta cómo llegaban los libros desde ese París a la Buenos Aires del 1820, 1830? Sí, mira, efectivamente, Echeverría tiene una posibilidad extraordinaria, siendo un tipo, digamos, de clase media, era empleado de una casa comercial, y la casa comercial decide enviarlo a París. No se sabe muy bien por qué lo comisiona, porque él se va a estudiar, cursa en forma libre, en un París de la efervescencia romántica, pero no solamente del romanticismo literario, que es en lo que se suele inscribir a Echeverría y a la generación del 37, sino también lo que se llama el romanticismo social, o lo que en realidad deberíamos llamar el socialismo romántico. O sea, Echeverría vuelve socialista y se encuentra aquí con una serie de jóvenes, Juan Bautista Alberdi y otros miembros de lo que después se va a llamar Generación del 37, que están en lecturas semejantes, ¿no? Sí. Echeverría y el joven Alberdi y el joven López y el joven Sarmiento de San Juan se sumergen en esta literatura, y esta literatura, esta literatura social, les permite hacer un diagnóstico del país. Hacen un diagnóstico de lo que sería el capitalismo agrario argentino, uno de los primeros diagnósticos económicos de la Argentina en términos sociales, no solamente políticos. Hacen un diagnóstico del rosismo, hacen un diagnóstico del porqué del fracaso del proyecto civilizador de los unitarios, y elaboran su propio programa, que es un programa político que, como sabemos, fracasa. O sea, la idea de enfrentar al rosismo a través de una asociación secreta, la llamada Asociación de Mayo, tiene diversos nombres. Esto fracasa como programa político, pero ellos conquistan un lugar muy importante como intelectuales, como ensayistas, como pensadores, y muchos de ellos van a volver a la Argentina después de la experiencia del exilio y se van a convertir en las grandes figuras de la organización nacional, ¿no? Mitre, Sarmiento sobre todo. Sí, es interesante pensar un Sarmiento con lecturas muy afines a después ideas que toma Marx, porque San Simón es un poco el que termina teniendo poca prensa hoy en día, porque en la segunda mitad del siglo XIX Marx, retoma ideas de San Simón, pero después, para mí, al momento que estaba leyendo el ejemplar, me parecía raro encontrarme con un Sarmiento tan ávido porque le llegaran libros a San Juan, que a veces en el libro usted cuenta que le llegaban pasados los años, ¿no? Por estudiantes que estudiaban en Buenos Aires y que eran sanjuaninos, y con la avidez y que él quería leer ese material, ¿no? Lo que pasa, claro, Sarmiento no logra la beca para venir a estudiar a Buenos Aires, que era la posibilidad para un joven de la élite, pero un joven pobre de la élite, que se tenía que conformar con los libros que llevaban desde Buenos Aires los jóvenes que sí habían tenido la suerte de estudiar aquí. Entonces llega a San Juan un joven que muere muy joven, un pensador que muere muy joven, que se llamaba Quiroga Rosas, hoy olvidado, muere de tuberculosis en el exilio en Chile, era un socialista romántico muy comprometido, y él vuelve a San Juan con una cantidad de libros y de revistas de San Simón y los sansimonianos, y Sarmiento los devora y arman una especie de club o de sociedad a donde leen y se recitan estos textos unos a otros, editan una primera revista con mucha influencia del sansimonismo, de otro autor sansimoniano también hoy olvidado, pero que hoy en Francia se viene recuperando, que se llamó Pierre Leroux. Y de algún modo
Sarmiento participa de los vínculos con esa élite a través de estas lecturas comunes. Le escribe una carta a Alberdi, digamos, empieza a tejer la red que después lo va a convertir, a pesar de su colocación periférica, en una de las figuras principales de la generación. Todos ellos, hay que decirlo, casi todos ellos, van virando a mediados de la década del 40 hacia el liberalismo, ¿sí? O sea que el periodo del socialismo romántico es un periodo intenso pero breve, digamos que va de más o menos 1937, cuando aparece por primera vez la palabra socialismo en la prensa argentina, y varía según las figuras. En Sarmiento y en Alberdi hasta mediados de la década del 40, Echeverría se mantiene fiel al socialismo hasta su muerte en 1851 en el exilio a Montevideo, inclusive saluda las revoluciones de 1848 en Francia y que después se extienden a toda Europa como una voz de esperanza, recoge las críticas a lo que sería el sistema industrial, habla de las clases obreras, laboriosas, en una terminología todavía imprecisa, no es la terminología más estricta que va a elaborar un Marx, pero digamos ya hay una condena del orden capitalista y hay una reivindicación del valor del trabajo y del valor del trabajador, y ciertos indicios, ciertos esbozos de la noción de clase social. Buenos días, Horacio, lo saluda Alejandra Álvarez. Hola, Alejandra, buen día. ¿Qué tal? Lo que le quiero consultar, y a partir de toda esta investigación que usted hace para escribir el libro y situándonos por ahí en la sociedad en ese momento, ¿cómo era esta diferencia y cómo veía la diferencia por ahí el conjunto de la sociedad con respecto a tal vez estos pensadores que sí tenían acceso a determinados libros que sí se veían como elitistas, y cómo era esta diferencia en cuanto al momento de lectura de cada uno de los grupos? Bueno, sin duda, este socialismo no es un socialismo obrero, es un socialismo de intelectuales. Lo que pasa que también hay que reponer que todas las doctrinas en esta época son doctrinas elaboradas y sostenidas por personas de la élite. Todavía no hay, un sistema de escuela pública, no hay un sistema de prensa extendido, digamos, el nivel de alfabetización estaba restringido a la élite de la élite, de modo que, digamos, no solamente el socialismo, sino todas las doctrinas de la época eran leídas por una élite letrada, ¿no? De cualquier modo, algunos de estos socialistas van a establecer contactos con lo que podríamos llamar las formaciones iniciales del movimiento obrero en Argentina, en Uruguay y a nivel internacional. En Europa ya existía una clase obrera, porque es una clase obrera más temprana, entonces este socialismo tuvo un eco en los sectores obreros de la época. Aquí, digamos, encontramos vínculos en la década de 1850, sobre todo con los tipógrafos, que los tipógrafos, podríamos decir, eran una avanzada del movimiento obrero, pero justamente por las características de su propio trabajo, los convertían en lectores. Y estos lectores eran unos lectores sumamente ávidos, que le dedicaban, le robaban horas al sueño para, apropiarse el saber que entendían estaba en manos de la burguesía. Digamos que los sectores obreros que se vinculan a este pensamiento, en un periodo posterior, no en 1837, lógicamente, son el equivalente de lo que Rancière estudia como la noche de los proletarios, ¿no? El esfuerzo por aprender, y no solamente la teoría social,
saber de ciencia, saber de medicina, saber de arte. En un volumen que ahora va a continuar a este libro del que estamos hablando y que Fondo de Cultura me va a publicar antes de fin de año, ya me dedico a este enlace con el movimiento obrero inicial, y le dedico un capítulo muy largo a un periódico que aparece en 1863 que se llama El Artesano. Y El Artesano se subtitula Enciclopedia de Conocimientos Útiles acerca de, y con un subtítulo larguísimo, porque les interesaba todo, la teoría política, les interesaba la economía y también saberes prácticos, ¿no? Entonces, digamos, ahí aparece un artesanado previo a la constitución del movimiento obrero a fines del siglo XIX, que ya se empapa de estas ideas. O sea que hay una voluntad de traducir este pensamiento para constituir una suerte de conciencia popular y de saber popular. Digamos, allí donde fracasa la generación del 37, digamos, las generaciones siguientes logran, digamos, salir de la élite letrada y llegar a estos sectores obreros, y después podríamos decir que con la configuración del socialismo en la década de 1890, la fundación del Partido Socialista, del diario La Vanguardia, por Juan B. Justo, ahí tenemos otro momento, digamos, con un socialismo ya de carácter, no sé si decir marxista, pero influido por el marxismo, el socialismo de la Segunda Internacional, y donde sí ya tenemos un movimiento obrero en constitución de características modernas. Claro, pero todo comienza por esos años de una París, seguramente. Yo estoy leyendo el libro en estos momentos, Horacio, lo estoy terminando, como le decía hace un rato, y todo el tiempo el paralelismo que usted traza con lo que era el París de esos años, y nosotros lo que queríamos, por eso en la semana cuando me comuniqué con usted, intenté dedicarle algunos minutos más, porque la verdad que para hablar de estos temas no se puede hacer una entrevista medianamente corta y breve, pero es como un poco lo que termina tratando de expresar el material que usted ha escrito, es un poco cómo vivían estos personajes que terminaron siendo, bueno, en el caso de Alberdi, ya sabemos la Constitución, y Sarmiento, bueno, como figura importante dentro de lo que fue la configuración de la República Argentina, y aparte este movimiento en un contexto en donde estaba también en la provincia de Buenos Aires Rosas, Sí, claro. que había también todo una relación de tal vez no afín a estos personajes de la élite porteña y los materiales de lectura que consumían. Nosotros lo que queríamos, Horacio, era decirle a la audiencia que El socialismo romántico en el Río de la Plata es realmente un libro que le aconsejamos, y agradecerle a usted por estos minutos, y esperemos que cuando salga el otro volumen, que creo que se llama Los exiliados del romanticismo, ¿no? Una cosa así. Sí, Los exiliados románticos. Poder tal vez hablar sobre ese segundo material, y bueno, agradecerle y que tenga buen fin de semana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y les voy a hacer llegar un ejemplar, por supuesto, y con todo gusto conversamos cuando salga Los exiliados. El libro. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Gracias por estos minutos y buen fin de semana. Quien está hablando con nosotros es el historiador Horacio Tarcus, quien les cuento que en el año 1998, por ejemplo, fue uno de los fundadores del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, y del cual fue su director. Y además, bueno, es doctor en historia, y lo gracioso de lo que le pasa a uno cuando lee un libro es que se va metiendo en cómo lo va construyendo, porque los libros de historia siempre tienen un dejo en donde el historiador va contando cómo va recabando esa documentación, claro. Y él lo cuenta en un momento, al final del primer capítulo introductorio, cuenta lo trabajoso, y el nacimiento de este libro es su primer trabajo, una parte de lo que fue su tesis para llegar a ser doctor de historia presentada en la Universidad de La Plata, y del libro eso sucedió a finales del año 90, si mal no recuerdo, y a partir de ahí él después, bueno, va a dar clases a Francia, de hecho fue invitado para dar clases académicamente en universidades de Francia, y cuenta el derrotero que en todos esos años, hasta hoy, va recabando información.
recabando información que acá en Argentina no estaba, qué periódicos, qué revistas se consumían, en ese momento Sarmiento, Alberdi, Esteban Echeverría, o sea que lo lleva a Montevideo también la búsqueda de documentación para hacer este libro. Sí, además todos esos detalles, desde no solamente qué leían, sino cómo llegaban los libros, es todo un trabajo que le debió llevar un montón de tiempo, pero que son detalles que sirven porque el momento de lectura está construido también de todo eso. Sí, y cuando estábamos pensando esta entrevista, yo hace unas semanas que tengo el material en casa, decía, no podemos hacer esta entrevista en un fin de semana con las características normales que tiene Paso a Valores, que hablamos de cuestiones del día a día. Tengo que dedicar unos minutos a esta cuestión. También quiero agradecer a Romina Asa, de la editorial Fondo de Cultura Económica, con quien tenemos una relación desde hace un tiempo. Y bueno, espero que les haya gustado esta entrevista con Horacio.